Colombia, potencia de la vida. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, este ciclo de charlas que hemos llamado Otras Agencias, hemos invitado curadores que trabajan con sistemas ecológicos, de alguna manera ampliando la noción de naturaleza, entre otras cosas. Eh, Hemos tenido varios ciclos de charlas curatoriales a lo largo del año. A todas las personas que hemos invitado, de alguna manera están expandiendo un poco la visión de lo que es hacer curaduría. Todas las charlas que hemos hecho las grabamos y las dejamos en YouTube, porque si quieren consultar las otras que estamos haciendo, las que hemos hecho. Este ciclo que comienza hoy con Juliana Steiner sigue este jueves también a mediodía con Margarida Méndez, quien nos acompaña desde Lisboa, y a esta misma hora online. El viernes presencial con Lisa Blackmore a las 6:30 de la tarde. El sábado por la mañana estarán también presencial con nosotros Alejandro Ponce de León y la artista Dayana Camacho. Y el sábado por la tarde tenemos un taller con Lisa Blackmore y Alejandro Ponce de León. Quien nos acompaña hoy, Juliana Steiner, es una curadora e investigadora independiente de Bogotá, interesada en las prácticas interdisciplinares en el arte contemporáneo que involucran las humanidades experimentales, la pedagogía, la arquitectura y los proyectos de largo plazo con comunidades. Fue curadora de Ecotono, Chagras, Payaos, Camellones en Colombia, uno de los 3 proyectos de la red internacional incluidos en Common Ground para la edición 2022-2023 de la Bienal Lab del Fisher Center en Bard College. Como parte del colectivo Entre Ríos, ha trabajado en la cuenca alta del río Bogotá, repensando este cuerpo de agua como un sujeto que transforma paisajes. Es cofundadora y directora artística de la Reserva Huatoc, una residencia multidisciplinaria en Barichara, que busca fomentar el pensamiento crítico y creativo a través de un diálogo transterritorial entre América Latina y el Caribe. Juliana cofundó Espacio Odeón, un centro cultural de arte contemporáneo ubicado en un cine abandonado de patrimonio arquitectónico en el centro de la ciudad de Bogotá. Steiner estudió artes plásticas y administración de empresas en la Universidad de los Andes y tiene una maestría en la Universidad de Nueva York. Steiner ha enseñado como profesora adjunta en el Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Andes y actualmente es Resident Fellow del Centro de Derechos Humanos y las Artes de Bard College, donde también enseña. Muchísimas gracias, Liliana, por haber aceptado la invitación. Estamos muy contentas de escuchar tus proyectos. Creo que estás juntando cosas muy interesantes y va a ser muy nutritivo escucharte. Bueno, hola a todos y a todas. Erika, muchas gracias por la invitación y muchas gracias pues a ti, a Sally y a todo el equipo de Lugar a Dudas por abrir estos ciclos. Estoy muy emocionada de escuchar los demás y como tú dices, nutrirnos de otras maneras de pensar la curaduría. Bueno, les voy a compartir una presentación y hoy me voy a estar concentrando un poco en Chagras, Payaos y Camellones, que fue esta curaduría que hice para la Bienal de Common Ground. Entonces, ay, esto ya lo habíamos hecho. Un momento. Ah, espérenme. Listo. Erika, ¿ahí están viendo mi pantalla? Se ve. Listo, genial. Bueno, entonces les voy a estar hablando hoy sobre ecotono, chagras, payaos y camellones. Antes de eso voy a dar un poquito de, pues, de contexto acerca
de mi práctica como curadora, que al final, pues, como mencionaste en mi biografía, pues, la curaduría ha sido algo que un poco intuitivamente, diría, empecé a hacer y creo que de pronto haber estudiado artes, aunque jamás me dediqué a ser artista, pues yo creo que un poco ha hecho que las maneras de hacer y de pensar tengan que ver como con estos procesos un poco más intuitivos y diría que especulativos de la curaduría. Em, bueno, pues si uno entra a ver de dónde viene la palabra curaduría, pues viene del latín curar, que pues tiene que ver con cuidar, vigilar, sanar o administrar. Y de esta manera, pues me gusta abrir estos espacios, pues hablando de lo que es la curaduría para mí, porque creo que es una definición muy amplia y que es muy personal para todas las personas que nos dedicamos a la curaduría. Esto lo explico también porque hay veces, especialmente no sé, mis padres o gente que está por fuera del ámbito em, del arte contemporáneo, les queda un poco difícil de entender por qué lo que yo hago es curaduría. Pero pues yo creo que al final cada cual es una decisión muy personal en a qué se dedica o cómo se dedica a cuidar. Entonces pues habrán personas que se dedican a cuidar colecciones ¿no? históricas dentro de museos o colecciones privadas en museos pequeños. Por mi lado, yo siento que me he dedicado a cuidar un poco esta idea de cómo defino redes y cómo sostengo relaciones que llevo muchos años construyendo con diferentes, pues lo que hoy en día son amigos, colegas, comunidades alrededor de más que todo de Colombia. Entonces quería pues venir a esta cita de María Puig de Bellacasa, que nos habla del cuidado, que son aquellas cosas necesarias para crear, mantener unidas y sostener la heterogeneidad esencial de la vida. Cuidar y relacionarse comparten y por tanto la resonancia conceptual y ontológica. En mundos hechos de formas y procesos de vida y materia heterogéneas e interdependientes, preocuparse por algo o por alguien es inevitablemente crear una relación. Entonces yo siento que pues para mí mis procesos curatoriales tienen que ver con crear estos procesos de relación y de cuidado, como con cada uno de los proyectos en los que en los de los que hago parte. Bueno, también quería abrir con esta cita la artista Agnes Dennings, la cual en 1982 pues, plantó en la parte baja de Manhattan, en un espacio valorado en casi 5 billones de dólares, trigo. Y ella acá nos hablaba pues de un mundo en crisis y como este suelo no debe ser hecho para producir plata y producir más y más y más, sino era un comentario hacia lo que es la tierra, y es que esta produce es alimento para nosotros y de la manera que ella nos da, nosotros tenemos que devolverle. Entonces, pues tenemos que a veces como escuchar un poco mejor a esta tierra en crisis y entender cómo podemos ser parte de este cuidado. Entonces, pues a lo que aspiro a hacer desde la curaduría es pues ser parte en la manera que puedo, de estos cuidados hacia la tierra. Bueno, por último, quería también mostrar esta imagen de 1817, Caspar David Friedrich. Me gusta mucho porque creo que en esta foto lo que vemos, en esta imagen lo que vemos es como esa separación entre el hombre y la naturaleza, esa separación entre la naturaleza y la cultura, ¿no? Vemos a un hombre como mirando desde estas rocas muy cómodamente
arriba de una manera un poco dominante a este paisaje. Se está portando unas vestimentas probablemente no muy aptas para estar dentro de la naturaleza. Y precisamente lo que pues, espero hacer o lo que creo hacer desde mi curaduría es pues romper esa brecha y ese espacio, y la invitación viene a ser un poco más estar con la naturaleza. Perdón. Entonces, pues estas imágenes, estas de Inírida, en el viaje que hice en el 2021, me gustan mucho porque em, creo que acá, cuando la gente ve una imagen como esta, lo que se imagina es, ¿no?, una tierra virgen, una tierra pristina, una tierra intocada, y pues es exactamente el contrario. Aquí lo que vemos son miles de años de una relación como en simbiosis entre nosotros los humanos y lo más que humano, de entender estas selvas, de entender cómo funcionan, y detrás de eso lo que vemos es miles de personas y civilizaciones y miles de años de personas trabajando esta tierra, socolándola, quemándola, trayendo especies para plantarlas, cosechando, ¿no? Y por eso es que pues vemos estos paisajes en muy buen estado, pero pues es recordar que en todas estas selvas y estos lugares pues están llenos de vida y de personas y de especies que están trabajando con y para la naturaleza, creando pues relaciones fructíferas para todos. Bueno, entonces el preámbulo, creo que esta fue de las últimas exposiciones que hice en un espacio expositivo. Se llamaba Mutualismos. La traigo a colación pues porque fue cuando conocí a María Buenaventura, que ya hablaré más de sus proyectos, pero pues esta exposición contó con una serie de programas públicos, entre esos el de María, que estuvimos en Sesquilé, donde plantamos árboles, estuvimos como escuchando al río Bogotá, cocinando y comiendo, y donde pues probamos el pez capital. Entonces es un poco como el preámbulo para empezar a hablar de esta de este proyecto, pues que, como mencioné anteriormente, se llama Ecotono, Chagras, Payados y Camellones. Y pues básicamente en el 2021 me invitan a curar una serie de proyectos para el festival o bienal llamado Common Ground en Bard College. Perdón. Entonces, para mí esto fue una oportunidad de pensar en el potencial que tiene la curaduría cuando se trabaja más allá del espacio expositivo, y así me interesé en crear una serie de proyectos como estructuras que fomentaran la colaboración, como también las contradicciones, a través de múltiples voces y diferentes ecosistemas. Me hice una pregunta, y era pensar y empujar el proceso curatorial pensando en la flexibilidad y la maleabilidad que puede tener la forma de la curaduría, y así provocar una serie de flujos de ideas en oposición a de pronto reafirmar conceptos que pues muchas veces pues con una curaduría es lo que intentamos hacer. Entonces comencé por crear una red de proyectos en diferentes territorios del país que abordaran de pronto formas no dominantes de relacionarse con los sistemas alimentarios y permitir otras formas de aprendizaje buscando involucrar procesos vivos. Pues así llegué al término ecotono, que desde la biología, ahora he entendido que desde la biología estaba un poco mandado a recoger ese término, pero pues creo que para la curaduría funciona muy bien. Y es básicamente un área de transición entre dos sistemas biológicos. Entonces, por ejemplo, si pensamos en el mar y la selva, y el punto donde estos dos se encuentran, que podría, por ejemplo, ser un manglar,
eso podría ser considerado un ecotono. Entonces son como ese punto de transición entre dos sistemas biológicos, y como en ese punto de transición lo que se genera es como una vida más robusta. Entonces, pues sentí que esta era una gran metáfora desde la curaduría, de ver estos espacios de transición también como zonas de transición de conocimientos a través de estos sistemas ecológicos. Entonces, pues era un poco como, por un lado, pensar en qué pasa cuando diferentes voces, voces académicas, voces indígenas, voces artísticas, voces desde diferentes disciplinas se juntaban, y a través de una pregunta en particular, a la cual pues, se llegaba como de diferentes maneras, como lo veremos a continuación, pues generábamos como un sistema de intercambio de experiencias y de colaboración. Y entonces en ese ecotono, pues lo que surgía o lo que surgió fueron como estos proyectos que, a mi modo de ser, muchas veces más que respuestas, nos generan diálogos y preguntas. Bueno, entonces como veremos a continuación, estos proyectos abordan temas de soberanía alimentaria, de educación propia, de sistemas alimentarios, de tierra y de agua, de cuidado, solidaridad, especulación y poética. Y pues la gran pregunta que yo me hacía al principio era cómo puede esta curaduría ser un vehículo que apoye proyectos en un escenario local y situado. Algo importante de resaltar antes de empezar ya a hablar de cada uno de los proyectos es pues que yo acepté esta invitación al entender que no era necesario cumplir con unos tiempos específicos, ni tampoco producir un proyecto expositivo. Creo que para mí esto era muy importante al pensar en esa relación pues al territorio, ya que la tierra y los ritmos de la tierra pues son muy distintos a los cronogramas de un museo tan ajustados. La verdad es que la invitación que vino de Gideon Lester y Tania El Curi, los dos directores del programa de la Bienal, fueron absolutamente abiertos a esta idea de no necesariamente saber qué se iba a generar. Realmente, pues, aceptar eso por parte de ellos fue para mí pues maravilloso. Siento que hay pocos espacios que le permiten a uno ese tipo de flexibilidad, y que realmente solo dentro de un espacio así es que pues uno logra realmente, ¿no?, pasar tiempo con esas preguntas en estos lugares, y entender qué es lo que el proyecto le quiere decir a uno. Hay veces como que corre a tratar de entender de qué es, y ahora, pues, si tenemos tiempo, pues hablaré un poco de el libro, las memorias de estos proyectos, porque no son evidentes, no son evidentes, y creo que tener el tiempo de pensar en ellas, pues es algo supremamente importante. Y de la misma manera que pues tuve mucho tiempo para dejar que cada uno de estos proyectos fuera lo que hoy es, o en lo que se ha convertido hasta el momento, porque todos siguen creciendo de una manera supremamente rizomática. Pues llamémoslo catálogo, pues responde de alguna manera también a esta curaduría, llamémosla ecléctica, pues que pienso que se sale de cualquier tipo ¿no?, de manera de catalogar o de glosario. El conocimiento que se generó es como una espiral, básicamente, y la forma de editar un libro como este, pues también es como entender que la mayoría de estos proyectos, pues su forma o su centro fue el cuerpo en sí mismo. Entonces, como que cómo podemos transitar o tramitar
esas acciones del cuerpo, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera, aunque sea plasmar en una publicación, pues para mí el conocimiento en sí está en quién se comió el pescado, en quién forjó el barro, en quién intercambió la semilla, en quienes atravesaron sus cuerpos por cada una de estas experiencias. Entonces, si bien pues me parece fabuloso que queden estas memorias, y por eso una invitación como esta es tan importante, pues cuando no siempre, ¿no? Estas exposiciones, estos espacios ocurren como en situ, entonces pues son muy importantes para después como tener un espacio de cantar, que es todo lo que pasó. Bueno, ahora sí me voy con los proyectos. Entonces el primero es Zanjas y Camellones, que como les estaba contando anteriormente, pues una de las primeras personas que yo llamé para cuando salió este proyecto, fue María Buenaventura. Ella es pues bogotana, cocinera, artista, y desde la última década ha estado pensando y luchando por semillas libres, por ríos vivos. Eso la llevó a su obsesión, diría yo, o amor de pronto, ambas, al pez capitán, que como vemos acá es este bagre hermoso. Acá también vemos pues muchas de las semillas, y acá hay un maíz con los que ella trabaja. Y esto me llevó, como le estaba contando, en mutualismos, a conocer acerca del pez capitán. Me llevó a pescar el pez capitán. El pez capitán básicamente es un pez que cuando María empezó a hacer su investigación le dijeron, este es un pez que ya está extinto. A medida, ella pues se dedicó a estudiarlo en bibliotecas, encontrar recetarios donde en la colonia y antes pues encontraba recetas acerca del pez capitán, y luego la llevó a conocer a varias personas que aún lo están pescando en diferentes lugares de Bogotá y sus alrededores, incluyendo el Neusa, y en este caso en Fuquene. Nos fuimos a pescar el pez capitán, y luego en el programa público de mutualismos hubo, como les estaba contando, este evento em, donde se cocinó el pez, donde hicimos un ritual pues, de alimento, donde compartimos, plantamos árboles, estuvimos cerca del río Bogotá, y como dice ella, pues lo que se extingue es la memoria colectiva de algo. Entonces, pues por medio del trabajo de María, ella lo que hace es como recordarnos de una manera colectiva que este pez y, por ejemplo, el río Bogotá, pues siguen vivos, porque pues tendemos a darle la espalda a lugares como el río Bogotá. Entonces, de esta manera, pues cuando la invité, ella a ser parte de esta curaduría, ella me dijo pues que le encantaría pensar en rehacer el sistema de zanjas y camellones. Ya voy a entrar a explicar qué son esos, en un lugar donde la pesca aún seguía viva, como era, por ejemplo, en Fuquene. Entonces, las zanjas y los camellones era un sistema de, básicamente de zanjas, como vemos acá, de agua que corría, y encima habían como unas camas donde se plantaba diferentes comidas, incluyendo la quinoa, el maíz y muchas otras cosas. Entonces, cuando María empezó a investigar esto, y empezamos a hablar con un montón de otras personas, acá vemos unas aerofotografías de los 60s, 50s y 60s, donde básicamente, no sé si alcanzan a ver como estas líneas. Eso básicamente son las zanjas, acá al río Bogotá. Y esto pues para muchos de nosotros, si son bogotanos, es un poco impensable, pero Bogotá era una gran laguna
la cual cuando llegaron los españoles en la época de la colonia, ellos básicamente erradicaron absolutamente todo y secaron este sistema de zanjas y camellones, que fue desapareciendo poco a poco. En estas aerofotografías que fueron investigadas por Silvia Broadbent en los 60s. Ella encuentra este sistema que es similar, por ejemplo, al que vemos en las chinampas en México o el sistema de los guarú guarú en México, o pues en el norte de Colombia, ¿no? Con el sistema de los cenus. Entonces, cuando, cuando ella me dijo que quería hacer este proyecto, empezamos a investigar mucho pues cuál era el lugar apropiado para esto y pues es muy complejo porque por un lado la mayoría de la sabana de Bogotá y esos lugares pues cerca a los humedales como vimos anteriormente, pues por un lado están privatizados, ¿no? Hay fincas, pero por el otro pues nadie realmente quiere inundar un espacio. Por coincidencias de la vida, no voy a entrar en detalles, pero llegamos a la Hacienda Las Mercedes en la Reserva Van der Hamen, pues que junta, ¿no? Ecológicamente los cerros de Bogotá con el río Bogotá. Llegamos a este espacio muy cerca al humedal de la Conejera, el cual el Jardín Botánico tiene desde hace muchos años y está haciendo una restauración ecológica, pero este espacio en particular, como tiene un nivel freático tan alto, pues todo lo que plantaban se les podría, porque tiene pues muchísima agua. Entonces, pues nos dieron este espacio para hacer este sistema. Y así pues creamos un colectivo de muchas personas, entre esas Diego Bermúdez, que es un arquitecto paisajista que también se ha dedicado a investigar las zanjas y los camellones de la sabana de Bogotá; Lorena Gallo, que es arqueóloga, que su investigación ha girado en torno a las zanjas y los camellones específicamente de esta zona; a la abuela Blancanieves, que es del Cabildo Muisca de Suba; a Sabina Van der Hamen, Sabina Rodríguez, que hace parte pues de la Reserva Van der Hamen, y un grupo pues multidisciplinar con muchísimas personas, ciudadanos desde diferentes disciplinas que se empezaron a involucrar con este espacio. Entonces, pues acá hicimos como unos primeros apiques para entender pues qué nos estaba diciendo el agua. La verdad es una locura, con solo como hacer una pequeña palada, pues el agua que salieron como 80 centímetros. Acá estamos, una de las primeras cosas que hicimos, las fotos deberían estar inversas, fue pues pedir permiso por estar en este lugar que pues había sido, ¿no? secado desde hace mucho tiempo, con la abuela Blancanieves. Y posteriormente, después de varios meses de investigación y pues de conversaciones burocráticas con el Jardín Botánico, pues empezamos la construcción de estos camellones. Acá vemos, después también investigamos pues qué tipo de plantas eran las que se sembraban en este lugar, que esa fue otra conversación muy grande que se tuvo con el Jardín Botánico, porque pues había todo un tema de no poder sembrar comida. Al final llegamos pues a em, a unas conversaciones donde pudimos plantar una serie de alimentos, incluido el tabaco, el maíz, yuca. ah. Y acá, pues, nosotros nos dedicamos a ir, pues, todo este tiempo, pues, quien ha trabajado la tierra, pues, sabe que toca cuidarla y estar pendiente de ella. Entonces, pues, nos dedicamos a ir casi que semanalmente al espacio. También contamos con el apoyo del Jardín Botánico y teníamos unos operarios que también pues fueron de una ayuda esencial para la construcción y el cuidado y mantenimiento de ella. Entonces acá vemos algunos de los eventos que hicimos. Y con Lionel Vázquez, nuevamente, volviendo al tema inicial, que pues era hacer este proyecto en Púquene, estuvimos, porque pues como les comenté, en Púquene todavía existe el pez capitán.
Entonces lo que hicimos son unas grabaciones bajo agua y lo que se hizo luego fue traer estas grabaciones donde estaba el pez, ranas, pues pasamos como toda una madrugada escuchando lo que había bajo agua y de una manera pues muy poética lo que se buscó fue como la restauración ecológica, pero también la restauración de memoria de traer de vuelta el pez capitán a la sabana de Bogotá, al predio, a la reserva Vanderhamen. Entonces trajimos estos sonidos, acá está él con Esmeralda, haciendo un performance que pues realmente fue muy especial. Em, Acá hay un video que creo que por tiempo no lo va a mostrar. Pero bueno, eso me lleva al siguiente proyecto. Entonces, nos vamos a la selva amazónica, nos vamos a la Chorrera, donde pues tuve la oportunidad de visitar la Chorrera con varios miembros del colectivo El Canasto de Abundancia. Y luego hice un trabajo con ellos y con otro colectivo que se llama Ruacu Yafaica, el espíritu de canto, también de la Chorrera. Especial, donde pasamos la mayoría del tiempo en las chagras de ellos, entendiendo pues cómo funciona este sistema de policultivo, también como intergeneracional. La chagra es un espacio pues donde se siembra, se cultivan diferentes plantas, ajíes, frutas, pero también es un espacio de enseñanza para los jóvenes que vienen a aprender de sus abuelos. Entonces, pues es un espacio muy importante y el canto es esencial para la sanación de esta tierra y también para que los cultivos pues nazcan de una manera saludable. Entonces, pues cuando volvimos del viaje seguimos pues encontrándonos en diferentes ocasiones y hablando mucho de esta idea de los cantos. En la reserva Tom Sativa, cuidada por Richard de Cayet, hicimos unas grabaciones de estos cantos. Acá vamos a escuchar algo. Esto fuera de contexto, pues realmente no dice mucho o hace mucho, pero básicamente lo que, pues después de varias conversaciones con ellos, es como la potencia de estos cantos radica en que ellos ya tienen ese conocimiento dentro de ellos, y la curación viene es como ese lugar de adentro de ellos. Em, entonces, luego de haberlos grabado, hemos hecho dos momentos de reproducir estas grabaciones donde se ha cantado y se ha danzado. Acá estamos otra vez en la reserva Sativa donde se hizo, donde se hicieron estas grabaciones y donde posteriormente estuvimos, las pusimos a sonar en la huerta. Y en un evento que hicimos con Entre Ríos, donde nos acompañaron varios de ellos, pues estuvimos escuchando y bailando, y entendiendo un poco qué pasa con estos cantos y su manera de curar, que pues desde lugares muy diferentes, pues por ejemplo lo que acabamos de ver de Lionel y como vemos aquí, pues son maneras como de restaurar estos vínculos y de curar, ¿no? Estas tierras y estas aguas. Esto me lleva al Pacífico colombiano, a este sistema de pesca o más bien de agregación de pescados que se llama el Payao, que básicamente es un sistema
tanto humano como más que humano, donde básicamente eso es en el Golfo de Tribugá, donde en diferentes lugares, estos son fotos tomadas en un viaje que hice a Coquí, con pescadores de Coquí, y este sistema es básicamente, ellos talan un manglar que entre toda la comunidad pues deciden que manglar ya pues puede como cumplió su ciclo, y ellos lo que hacen es básicamente cortan el manglar, lo llevan en unas lanchas y después lo insertan a unos metros de la orilla del mar, y lo que produce, y le ponen unas boyas, y lo que produce ese manglar, como este tronco debajo del agua, es una vida de pescados muy robusta, que empieza como a generar mucha vida dentro del mar. También permite la pesca sostenible y artesanal de pescadores que les permite llegar a estos lugares sin una lancha motorizada. Em, y ellos han pues investigado muchos estos sistemas, porque pues si bien la comunidad pesquera, y hay diferentes grupos y asociaciones en todo el Golfo, a cuidar mucho sus arrecifes y a cuidar mucho ese ecosistema tan robusto que tienen unos metros adelante, como después de esas líneas, un poco, sí, pues como que se determinan, uno ve unos barcos gigantes de pesca china que pues degradan mucho el ecosistema. Entonces, pues realmente el trabajo que todas estas asociaciones, son los tiburones, han hecho por cuidar ese ecosistema, pues es muy interesante y también va muy de la mano con la restauración, pues porque muchas preguntas surgen alrededor de esto. Lionel también ha estudiado mucho este lugar. Estos son los dibujos que ha hecho APLO, que es la oficina de Pedro Aparicio, que está haciendo ahorita una investigación pues muy grande en Coquí. Em, pero pues Lionel también se ha dedicado al canto de las ballenas y pues todo esto va de la misma mano, pues porque pues toca cuidar todas las especies, ¿no? Pues en el mar, como también cuidar las relaciones pues humanas que se tienen aquí. Entonces pues acá por ejemplo vemos esta imagen de estos dos pescadores, como que hablándose entre ellos. Entonces pues también es como que cómo generamos como espacios de socialización, tanto humana como más que humana. Em, y esto me lleva voy a chequear el tiempo, al siguiente proyecto, que es en el Guainía, en Inírida, se llama Jardín Maloca, y también es con Pedro Aparicio y su oficina APLO, y con Nicolás París, y con el Colegio Custodio Rovira. Este proyecto básicamente fue una invitación que Pedro Aparicio llevaba conversaciones con Franci Méndez, que trabaja desde hace muchos años en el Guainía, y tenían esta idea de hacer unos boticarios como móviles por la selva. Eso nunca se dio, pero digamos que esa idea, pues Pedro todavía la tenía como muy en su cabeza cuando me reuní con él a hablar de este proyecto, y pues por medio de ese preámbulo llegamos a este colegio, el cual el director, Arlex Tovar, tenía unas ideas propias de querer que el colegio tiene un área agropecuaria, y él lo que quería es que esta área tuviera que ver más con plantas medicinales, con plantas de la región, y ellos estaban hablando con un sabedor que se llama Melvino Izquierdo, y Melvino, ahí lo vemos, básicamente había estado enseñándoles acerca de la educación propia a estos niños, porque esto es un colegio que casi 90% de los estudiantes
vienen o tienen un legado indígena. Acá hay mucho curripaco. em, y, pero una persona como Melvino, por la manera como funcionan los colegios en Colombia, pues él no tiene como los credenciales, la licenciatura para poder enseñar. Entonces lo que hicimos fue formar este grupo donde hicimos un aula viva diseñada entre todos con los estudiantes. Pues esto empezó desde Bogotá, entonces formamos este grupo de WhatsApp, pero luego pues llegamos a construirla y íbamos con el acompañamiento de Melvino. Entonces los recursos pues que se otorgaron para este proyecto, pues por un lado implicaban la creación de este espacio físico, pero también poder em, pagarle y trabajar con alguien como Melvino, que es algo que pues los colegios en este momento no pueden hacer, que esas pues creo que lo que más quisiéramos con este con este proyecto es pensar en cuáles son como las posibilidades y de qué manera no se puede articular a los ministerios de educación para de pronto cambiar las leyes como esta, donde otras sabedores puedan enseñar en colegios sin tener que pues hacer parte de estas reglas o cambiar esta serie de reglas para eso, ¿no? Bueno, entonces acá también contamos con el apoyo de la Naval. Fue una labor pues súper fuerte. Acá vemos unos estudios preliminares de lo que fue esto, inspirados un poco en los chabonos que son de la comunidad Yanomami. Acá estamos con los estudiantes, un poco como hicimos pues varias salidas de campo. Acá estamos con Delio, que estuvimos en la comunidad del Venado, haciendo también como mapeos de las diferentes plantas que se encuentran en esta zona. Acá estamos haciendo como unos estudios de la manera como se mueve el sol, de dónde queríamos hacer construir este espacio. Em, Acá estamos pues empezando la construcción. Esta es la Palma Chiqui Chiqui, que contamos con el apoyo de una comunidad indígena, y los alamoes son quienes nos proporcionaron toda la palma, y después nos enseñaron cómo a utilizarla. Y acá ya vemos un poco cómo va quedando la estructura. El último día hicimos un cierre con una cocinada. Y pues este espacio hoy en día lo siguen utilizando. Este fue un proyecto que hicimos con los estudiantes del grado 8. Y ahorita pues ya hay las nuevas generaciones entrando a utilizar este espacio. Me faltó una foto de pues lo poblado que ahorita está. Esta aula está llena de diferentes plantas. Cuenta con el apoyo del Museo Comunitario. Entonces pues también es un espacio pues de muchas visitas, y pues el colegio y los estudiantes están viendo pues maneras de que este proyecto sea sostenible y de que las actividades que este espacio se lleva a cabo de pronto puedan contar como con recursos y con productividad para que el mismo espacio se pueda sostener solo. Bueno, el siguiente proyecto fue un viaje que se hizo al Cauca, que es a Ay, visitar el eres Saquelu. tan lindo. Em, Perdón, el Saquelu es un ritual de semillas que la comunidad NASA hace. Aquí fui llevada por Laura Langa, del proyecto Entrelazados, y Ariel Arango. Y lo que hicimos fue en esta visita, ellos llevan muchos años investigando y trabajando con la comunidad NASA. Se han dedicado mucho a entender este ritual. Y lo que hicimos fue, pues por un lado, visitar este ritual que básicamente son como unos cantos para despertar las semillas, que son 4 días de fiestas y rituales que culminan bueno, hay unas danzas en doble espiral, hay una
se pica la carne, hay como toda una serie de eventos y de cantos y de bailes, pero lo que hicimos también, un poco como contrastando estas dos visiones, fue visitar el CIAT, que pues es este banco de semillas que queda por Palmira. Y pues este es un espacio muy extraño donde la germoplasta de miles de diferentes especies y variedades de semillas son cuidadas por esta entidad que creo que fue empezada por los Rockefeller. Hay varios de estos bancos de semillas alrededor del mundo y pues es un espacio supremamente limpio em, y extraño. Y entonces un poco la pregunta que nos hacíamos durante este viaje, que fuimos acompañados por el antropólogo Michael Taussig, que también pues, ha trabajado mucho esta zona de Colombia, era pues qué significa conservar una semilla, ¿no? Y pues la respuesta, como yo creo que se repite en varios de estos proyectos, es que pues la vida se conserva sembrándola y comiéndola. Y pues este sitio pues, es súper complicado conseguir citas, no se puede tocar nada, todo es limpio, todo es esto, y pues después tenemos el contraste de, del Saquelu, y que es un espacio pues de encuentro, de ritual, de comunidad, de quien va a este espacio adquiere la responsabilidad de, por un lado, sembrar las semillas que se le dan, pero por el otro lado, de volver al siguiente saquelu y traer cosechas. Em, entonces, pues creo que esa pregunta de cómo se conserva la vida es supremamente importante. Y esa pregunta me lleva al último proyecto, Parientes del Horno, que es una invitación que le hago a Carlos Alfonso y que él luego como que se la hace a un sinfín de personas, que termina siendo un horno, el cual hoy en día está en espacio de ON, ya está como en sus últimas fases de estar completado. Em, pero pues esa pregunta de cómo se conserva la vida, pues creo que tiene que ver con comunidad y con fuego, pues especialmente si estamos hablando de un horno. Creo que la pregunta es cómo, cómo se mantiene un fuego andando, cómo se mantiene un fuego caliente, cómo no se apaga una llama, ¿no? Y yo creo que la respuesta está en la comunidad y en la colectividad y en apropiarnos de procesos. Y creo que eso es como lo que ha dejado este proyecto. Pues básicamente pues surgió en diferentes etapas. Primero estuvimos pues aprendiendo del Adobe, estuvimos en organismo, invitamos a básicamente, pues, perdón, Odeón es un centro cultural en Bogotá y hoy en día tiene un espacio que se llama Espacio Comunal, que es un espacio experimental que cuenta con, pues, una cocina, un espacio de, pues, para muchas cosas, entre esas la danza, el cuerpo, la corporalidad. Entonces, pues cuando empezamos a hablar con Carlos de dónde queríamos hacer este horno, tuvimos una serie de ideas. Para mí era como importante volver a la ciudad y tener un proyecto que estuviera centrado en la ciudad, pensando que pues muchas de esas, de estas ideas pues tienen, ¿no? Pasan por fuera de Bogotá, en la periferia, pero si también estamos pensando en quién y cómo consume, pues tenemos que mirar las ciudades grandes. Entonces, pues al puro principio, cuando estaba pensando en esto, pues yo me imaginé em, esto siendo como en un mercado y que hablara de otras cosas, pero muy rápidamente, pues nuevamente
las cosas de la vida nos llevaron a Odeón, que fue como la mejor decisión del mundo, y yo creo que lo que responde eso, a lo que responde este proyecto, pues es algo muy distinto y es esta idea de colectividad, ¿no? Entonces, pues en espacio comunal, Tatiana, la directora, decidió invitar a todas las personas que han hecho parte de espacio comunal y que habitan en el día a día este espacio y que han hecho comidas, encuentros en el espacio. Entonces estuvimos pues con ellos como aprendiendo acerca de esto. Acá estamos como entendiendo el diseño. Si va a ser en la parte de afuera de Odeón, que es un espacio pues que hay veces hace mucho frío, entonces también queríamos como que pensar en esas cosas, cómo se genera calor físico y humano en este espacio. Y bueno, acá vemos lo que es el horno. También me faltó una foto ya de comida y encuentros que ya hemos hecho en el espacio. Y, mm, y este proyecto, pues como muchos de estos, entonces ahora surgen como con la pregunta de quién son, quién se apropia de ellos, y yo creo que ese es el reto más grande también desde el tipo de este tipo de curadurías, porque también es entender que estos proyectos son mucho más grandes que una idea o que una persona, y que mutuan a cosas mucho más grandes que uno ni siquiera se puede concebir. Entonces, pues para cada uno de estos proyectos, creo que esta es una etapa supremamente interesante, donde veremos pues hacia qué y cómo morfan, y por quién terminan siendo habitados. Bueno, eso no sé si me extendí un poco mucho, creo que estamos bien. Bueno, eso es lo que tenía hasta ahora. Creo que hay un poco de tiempo para preguntas. Si no hay, no pasa nada. Voy a aprovechar y tomar agua. Yo creo que dijiste, hay un video que nos ibas a mostrar y dijiste que de pronto faltaba tiempo. No sé si podríamos ver ese video. De una. Es un video que María Buenaventura hizo. Ella estaba enferma cuando lo hizo, entonces desafortunadamente es mi voz. A ver, vuelvo a hacer esto. Me voy acá atrás. Aquí estamos. Ah, En Suba, en la reserva en Suba, en la reserva Tomás Van der Hamen, en el predio de las Mercedes, pedacito de lugar que es de todos los bogotanos, estamos reviviendo un fragmento del sistema de zanjas camelones, la tecnología agrícola que desarrollaron los habitantes de esta sabana antes de la invasión española. Una forma de sembrar en medio del agua que permitía la coexistencia con el agua y la alimentación basada en esa fauna de agua, hasta el punto que hoy sabemos que los muiscas eran básicamente un pueblo pescador. Este sistema fue dejado de lado al poco tiempo de iniciar el dominio español, pues como dice la arqueóloga Lorena Rodríguez, desde la perspectiva española era impensable que una civilización pudiera florecer en el agua. El 2 y 3 de julio de este año vi surgir un camellón, un primer camellón luego de 300 años de olvido, que salía del espeso quicuyo de la sabana. Y vi, aún más asombrada, cómo echaba a correr el agua que había estado enredada en ese quicuyo, brotando a borbotones en las zanjas de ese primer camellón. Sabemos, pero solo en teoría, que esta Bogotá es una tierra de alto nivel freático.
Pero cuando vemos que el suelo sobre el que hemos caminado en realidad es agua rellenada, presa en el Kikuyo, la sorpresa y la felicidad nos llenan. ¿Cómo se levanta un camellón hoy, en el 2022, luego de tantos siglos? Guido Caicedo, Jesús Darrota y Juan Rodríguez, expertos en el diálogo con la tierra y el agua, luego de décadas de trabajo con ella, van a encontrarme la forma de levantar. Un diálogo de cuerpo completo con el lugar, una forma de escribir en la tierra que yo registraba pasmada, que yo escribía a mi mano. No hicimos una reconstrucción arqueológica de la forma antigua de hacer zanjas y camellones. No reconstruimos las antiguas herramientas muiscas. Esto es algo que podría hacerse en las siguientes experiencias, pero con un terreno transformado. Pues hace 300 años la sabana no tenía el Kikuyo apretado que tiene hoy, ni su tierra había sido apretada por los siglos de pastoreo de las vacas. Y específicamente aquí nos encontramos en lo que parecería ser una laguna rellenada. Los 3 trabajadores que se le midieron a la tarea y que hacen esta acción increíble, laboran con las herramientas que dominan, con las que han trabajado aquí mismo por décadas. Entonces, lo que fue apareciendo ante todo fue un saber silenciado, pero no olvidado. Que nadie recuerda cómo se hace un camellón. El que cultiva, el que conserva el saber del cultivo, al hundir la pala en la tierra pantanosa de la sabana, puede recordar cómo se hace. Pero si nos dicen que se puede, podremos sembrar en zanjas y camellones, y pescar, capitán, guapuchas, cangrejos y comer cuyes. En Suba, en Hay 2 preguntas en el chat, 3. Ya. Voy a leer la primera de Santiago Angarita. Dice, ¿cómo puede uno vincularse a esta clase de procesos? ¿Cómo encontrarlos? Hola Santiago. Pues específicamente a varios de estos, no sé si vives en Bogotá, pero pues por ejemplo, yo les puedo dar mi correo y a las zanjas y camellones se puede visitar, toca con cita previa, simplemente porque pues la reserva, para entrar a la reserva Vanderhamen, toca entrar por el predio de las Mercedes, entonces pues se necesita como contar con la autorización del Jardín Botánico, pero visitar este espacio y venir a mover tierra, muchas veces hacemos pues encuentros, picnics, como los eventos de Lionel, es de pronto pues estar pendiente de esa información en redes sociales. De igual manera, pues seguir, por ejemplo, el Instagram de Espacio de On, si tienes interés en los alimentos, en la comida. Esto también es pues una invitación abierta a venir a habitar este espacio, a venir a utilizar este horno. Pues los otros proyectos, digamos, son un poco más pues difíciles porque, pues al menos que quieras viajar a estos territorios. Pero pues información y eso, pues conmigo. Bueno, también Michael Sánchez pregunta, por favor, ¿puedes indicarnos cómo adquirir las memorias del trabajo que desarrolló? Me imagino que es lo que dice Michael. No sé si dijiste que hay un libro en camino, ¿no? En camino, entonces paciencia, por favor. Libro que lleva 2 años haciéndose, pero ya creo que muy pronto, yo espero que para octubre o septiembre ya esté. Y pues El libro es solo del proyecto de Cotono, ¿cierto? sí, Y el Cotono lo hiciste en 3 partes diferentes. en varias, pues no, en todos los que vimos. Todo lo que vimos es Ecotono. Todo lo que vimos es de cotón. Sí, 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 Ah, sí. ya, listo. Pues Dice, bueno, perdón. Y no lo tengo acá, eso sí, también pues se lo puedo mandar a Erika, pero como parte de la beca de arte, ancestralidad y
pucha, se me olvida cómo se llama esa beca de IDARTES. Tecnología, la que es como con Tecnología, tecnología. esa es. Ujú. Nosotros ganamos esa beca y ya sacamos un libro, ya se publicó ese libro, está para descarga gratis en la página de IDARTES. Yo se la puedo mandar a Erika y la podríamos compartir de pronto a las personas que nos están acompañando hoy. Listo. También Laura M. dice, hola, me encantan los proyectos que nos compartes. Había conocido de Entre Ríos, he visto cosas de zanjas y camellonas y conozco a Proyecto Entrelazando por otros lados. Quería preguntar por cómo te enteras de los procesos a los que vinculas y si hay continuidad entre las personas que hacen parte de los distintos proyectos. O sea, participan personas de un proyecto específico, por ejemplo, en pensar y aportar con gentes de otros territorios. Y me interesaría un montón eso de visitar las zanjas. Bueno, lo de las zanjas ya lo dije, perfecto. Pues, ¿cómo me entero de los procesos? Wow, no sé, hablando, estando, visitando. Sí, yo siento que también cada proyecto a uno, cada persona con la que uno trabaja lo va llevando a otras personas y a otros proyectos. Lo que sí creo es que es muy importante, pues algo que tú mencionas, Laura, y es pues la capacidad que uno tiene como de sostener estos procesos y hasta qué punto uno puede hacer parte de ellos. Yo creo que eso es muy importante cuando uno trabaja como con estos proyectos de largo aliento, de muchos años, pues para mí, por ejemplo, es muy difícil pensar en cómo colaborar con más personas, em, porque, porque sí siento que uno adquiere una responsabilidad hacia los proyectos, hacia las personas, hacia las comunidades. Entonces, pues muchas veces lo que termina surgiendo es que un mismo proyecto lo lleva a otro proyecto a uno, pero como que son de la misma naturaleza o incluyen a las mismas personas. Entonces, lo que yo me he dado cuenta como en estos últimos 4 años es que las personas y las preguntas que tengo normalmente se siguen acompañando como con esas mismas personas, que uno lo pueden llevar a otros proyectos. Por ejemplo, en el caso de pues Zanjas y Camellones terminé vinculada a Entre Ríos, que es un proyecto pues muy grande. Yo específicamente trabajo en la cuenca alta del río Bogotá, que es un proyecto que se llama Río Bogotá, pues con Lisa, que ella no hablé de nada de eso, pues porque tienen todo un fin de semana de diversión con ella. Pero pues digamos que sí creo que como la capacidad que uno tiene de sostener es muy importante y de ser honesto con qué significa eso. Y yo creo que para mí por eso es tan importante como ya pensar como que hay una serie de redes que yo tengo y pues de esas redes van surgiendo otras cosas, pero no meterme en otras cosas ya muy distintas, o si sí, pues creo que tendría que cerrar algunas para eso, pero pues sí se siente como que uno adquiere un vínculo que va mucho más allá de, no sé, hacer un proyecto o algo así. Yo tengo curiosidad como de, creo que empezaste mostrando lo de mutualismo diciendo esta fue la última exposición que hice o algo así. Nunca diría que es la... Eh, Como que, pues, en una educación muy tradicional de lo que es curaduría, se supone que es una cosa muy relacionada con hacer exposiciones, ¿no? Como que yo quisiera saber cómo fue tú, cómo te fuiste encaminando hacia este tipo de proyectos, cómo fue esa reflexión sobre no soy una curadora que hace exposiciones, soy eh, esta persona que está tejiendo estos procesos.
Sí, no sé si hay como una respuesta clara o una metodología específica, em, pero yo creo que también tiene que ver como con mi personalidad y con lo que siempre me ha interesado. Y sí creo que tiene que ver más como con tejer. Y creo que es muy claro y empecé con esa exposición porque, pues si bien es una exposición de la que estoy supremamente feliz y orgullosa de haber hecho, esa fue una exposición que curé con Ana Burkhardt, que es otra, otra curadora colombiana. Em, yo creo que la parte que más me gocé desde un principio fue el programa público y para mí, pues yo ya había trabajado, como dije, pues por un lado tengo formación como artista, pero por el otro lado yo había trabajado antes en museos en el departamento de educación y yo siempre he sentido que la educación y pues especialmente en museos, toda la parte educativa casi que viene como como una segunda parte de la exposición. Se piensa en la exposición y luego como que hay un espacio donde el departamento tiene que pensar en qué hacer con lo que el curador les mandó. Y bueno, como vieron, tenía un Art Fund de Pablo Helguera. Pablo Helguera trabajaba en el departamento de educación, donde yo estaba. Y pues para mí, yo creo que eso también es una formación pues supremamente importante, pues porque, me he dicho, yo no creo, no sé si el arte es capaz de cambiar el mundo. Eso sería como un poco ingenuo, pero yo creo que el arte tiene la capacidad de cambiarnos, de cambiar a una persona en particular. Y yo no sé si eso se llama educación, pero yo creo que esa parte es la que a mí realmente me interesa, como que esa relación que uno puede tener uno a uno con alguien. Y en una exposición es maravillosa y lo que una exposición es capaz de hacer, pues es genial y realmente como que creo que utiliza como un espacio muy distinta de la cabeza y del corazón, pero, pero el programa público y esa capacidad de poder estar con personas y de compartir y de muchas veces estar en campo. Entonces, pues el programa público de Cotono, pues todo fue afuera. Yo creo que yo de alguna manera soy un poco como una antropóloga frustrada, yo no sé. Pero a mí me encanta estar afuera, a mí me encanta el trabajo de campo, a mí me encanta escuchar a las personas, entender procesos y pues realmente siento que proyectos así son los que me posibilitan un poco entender mejor este mundo. Sí, yo pienso que yo aprendo es estando más que leyendo. Eso me he dado cuenta en los últimos años. Y entonces creo que de una manera pues un poco natural pues para mí aprender y para mí compartir las cosas que pienso y que aprendo en el mundo, pues las hago de la misma manera que yo aprendo y es estando, más que haciendo, más que mostrando, leyendo y generando como ese tipo de conocimiento. Creo que mi conocimiento, la manera como creo que genero ese conocimiento viene desde el estar y desde el hacer. Estás en mute. No, estaba leyendo el comentario de Marcela. Dice, Juli, tremendo, qué alegría ver que que todo este cuidado esté creciendo. Bueno, No, sí, es pues que están muy chéveres cuidado los es mucho. Eso sí es lo último como que quisiera repetir, pues como que ahí mencioné muchas de las personas que han hecho estos proyectos, pero es que la lista es interminable, pues ese cuidado y esa red es solo porque es sostenida por muchos y pues Marcela ha visto eso también, entonces es como una boda a tantas personas y a tantos cariños. También me llamó la atención cuando
cuando insististe como en lo poético, como que son como cómo encontrar esa tensión entre estar dando soluciones al mundo, pero siempre de una manera poética. Como que eso me pareció lindo cuando lo mencionaste. Sí, yo creo que eso es muy importante y volviendo a esta idea de como de las disciplinas y de la academia, yo siento, y pues esto que acabo de decir de que soy una antropóloga frustrada es, pero tampoco es tan verdad, pues porque yo sí siento que hay ciertas disciplinas que es muy difícil poder salirse de ese conocimiento teórico y lo que nos brinda el arte yo creo que es esa posibilidad poética y esa, ¿cuál sería la palabra? Pero es como de golpe sí es especulación, pero de poder especular qué es lo que pasa cuando nos imaginamos algo distinto. Es tan soñar, dice Marcela, y es verdad. Pero eso es algo que he hablado mucho, por ejemplo, con Lionel, cuando hablamos de pues, cómo se restaura el territorio y las ecologías. Y lo hablábamos específicamente, era pues, cuando se hizo, cuando, cuando estábamos pensando en un proyecto en particular, pero pues lo que nos brinda el arte es esa poesía, esa poética. Eso es algo que realmente yo creo que solo el arte nos puede dar. Entonces, pues, digamos que hay otras disciplinas que hacen trabajos de investigación maravillosos, pero que no nos dan la posibilidad de soñar otras maneras de ser y otras formas de imaginarnos futuros, posibles o imposibles. Em, y la poética, pues yo creo que nos permite hacer eso. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Muy buen trabajo. Gracias por este evento. Me gustaría preguntarle a la curadora, en cuanto a la producción, digamos que cuando uno hace una curaduría, digamos que siempre observa, ¿no? Observa y tiende como a tener unos objetivos y pues mm, digamos, una disponibilidad de los materiales que brinda ya sea el artista o el gestor. En ese caso, ¿cómo fue surgiendo esa selección, digo yo, en este caso, de los espacios, de los materiales y de los conocimientos que se iban agregando al proyecto, que iban surgiendo? ¿Cómo fue como esa metodología? ¿Cómo se iban dando las cosas? Gracias, Peter, creo que estaba hablando, sí. Gracias, Peter. Pues la posibilidad de eso creo que lo dictó un poco, cuando dices posibilidades materiales, de pronto lo que pienso es como posibilidades que los territorios nos brindaban o que las propias conversaciones nos brindaban. Em, yo creo Nuevamente, no sé si me atrevo a decir que existió una metodología específica para todo. Yo creo que cada proyecto fue respondiendo de una manera muy distinta y como mencioné anteriormente, los tiempos fueron muy distintos a través de cada uno de los proyectos. Pues, por ejemplo, como mencioné, el del horno, aún se está terminando la última capa como para poder utilizarlo del todo. Entonces, yo creo que la metodología principal diría que es escuchar los tiempos de los proyectos, escuchar los tiempos naturales de de las tierras y las aguas con las cuales se trabaja. Volviendo al tema del horno, por ejemplo, pues se ha demorado mucho porque Odeón es un espacio, donde está el horno es un espacio
por ejemplo, que las cosas no se secan muy rápido por la humedad, es muy húmedo. Entonces, pues uno puede querer utilizar un horno, pero si el horno no está listo, pues no se puede utilizar. Entonces, es como escuchar. Yo creo que diría que esa es como la metodología. Sí, no sé si respondí la pregunta. Sí, sí, yo entiendo como todo es, digamos, desde como desde el arte vivo, entonces siempre, pues digamos que entendiendo eso, sí comprendo que es entender como la luna, entender si la tierra es fértil, y si la comunidad también accede como a ese tipo de actividades, porque me imagino que también hubo como unos diálogos, unos acuerdos entre, digamos, tu equipo de trabajo con la comunidad. En ese sentido, digamos, ¿cómo se llegó a esos acuerdos? Pues como tú lo acabas de mencionar, pues fueron acuerdos que se hacen teniendo conversaciones muy honestas, a ratos incómodas, pero pues creo que la única manera de poder pensar en que estos proyectos realmente pues salgan adelante si todo el mundo es honesto con lo que puede brindar, eh, tanto en tiempo, con los recursos existentes, como que creo que lo más importante es como establecer cuáles son de golpe las reglas de juego, como que con qué se cuenta, y de ahí la pregunta era qué se quiere hacer. Nuevamente, en la mayoría de los casos, pues nunca había una idea preconcebida de lo que se tenía. De pronto unas intuiciones acerca de lo que se quería, pero nunca, o sea, la mayoría de los proyectos, si yo lo pienso, terminaron siendo muy distintos a conversaciones iniciales que se tuvieron. ¿Alguien más le gustaría hacer una última pregunta? Gracias, Peter. Bueno, ay, muchísimas gracias, Juliana. Muy chévere tus proyectos, cómo se articulan todos, muy bonito, muy chévere. Gracias, Eric. Gracias. Me contarás cómo piensas que se articulan. Yo todavía estoy tratando de entender. Yo veo ahí cosas, pero necesito más tiempo. Y también el material, el link que nos dijiste que nos ibas a mandar, Te lo, chévere. lo mando lo voy a dejar de una vez acá. Deme un segundito y de una vez lo dejo. Entonces, un libro súper lindo. De hecho, creo que uno puede escribir a IDARTES y si no estoy mal, yo no sé si estoy en lo correcto, creo que uno puede como pedir que le den una copia física. Entonces, este libro tiene dos lados, lo hicimos con el lado siembra y con el lado agua. Entonces, acá está el lado siembra y acá está el lado agua. Perdón, pesca, lado pesca, izquierda. Siembra y pesca, que son como las dos facetas, es la zanja y el camellón. Y acá está el lado pesca. Y sí, creo que ahí debe haber un correo de IDARTES y uno puede pedir una, especialmente creo que si ustedes pueden pedir uno para la biblioteca, digamos. Yo escribo y pregunto también. Un segundito que no he terminado. Listo. Juliana, mil gracias. A Ya ti, ahí Erika. todos pueden ir al link que dejó Juliana si quieren en el chat.
Y muchísimas gracias. Yo creo que te seguiremos escribiendo con más preguntas. Bueno, claro que sí. Muchas gracias a todas y a todos los que se unieron por sus preguntas y pues nuevamente a todo el equipo de Lugar a Dudas por esta oportunidad de compartir esta investigación. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno. Que estén muy bien. Recuerden que este ciclo sigue por si en las redes de Lugar a Dudas pueden ver las otras charlas que tenemos.